Gaby, ¿cómo estás? Welcome Buen, back. buen día, Gaby. Buen día, Tom. Buen día, Lía. ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Viene bien? vos? Muy bien, ¿vos? Año nuevo. Año nuevo, columna nueva. Vas a hablar hoy sobre la comuna de París. La Comuna de París, sí, porque además les quiero contar que con la renovación del ID Multimedia y la aparición de, bueno, de nuevas eh, Elaboraciones. cuestiones dentro del diario, ¿cómo? Nuevas elaboraciones. Nuevas elaboraciones, etcétera, nosotros volvimos a lanzar el segundo año de Ideas desde la Universidad, que es un suplemento que venimos haciendo con, bueno, con algunos compañeros que estamos en la universidad y que intentamos debatir un poco a veces los sentidos comunes, las ideas que aparecen en ese medio, que bueno, muchas veces son bastante funcionales a, digamos, legitimar cierto status quo que nosotros siempre acá desde la izquierda diario buscamos cuestionar, ¿no? Desde una visión anticapitalista, socialista, parándonos en las ideas del marxismo. Y bueno, la idea un poco del suplemento es, bueno, que algunos, digamos, estudiantes, otros por ahí están graduados y están escribiendo. Y bueno, este es el segundo número y entre otros temas hay una nota referida al a la huelga de Total en Francia en relación al problema ecológico. Hay una entrevista muy interesante a Miriam Bregman. Hay una crónica sobre la huelga de los compañeros de Hey Latam en Rosario. Hay una Bueno, nota sobre diversos movimiento de temas. mujeres también, ¿no? Exacto, una nota sobre el movimiento de mujeres, también sobre el reinicio, digamos, de clases en el marco de la virtualidad en la universidad. Y bueno, bueno, hay también una nota sobre los 70 porque justo salimos en la semana del 24 de marzo, y bueno, eh, quien les habla había escrito una notita sobre la Comuna de París, y bueno, si quieren les cuento un poquito de qué va. Sí, a Muy mí me gustaría que importante. me cuentes un poco por qué elegiste hablar de la relación entre la comuna de París y la Revolución Rusa. Así que te escucho. Bueno, Tom, te cuento dos cosas, porque hay como dos anécdotas que a mí me llamaron la atención, ¿no? Una es que es por ahí un poco más conocida, aunque cuesta comprobarla, ¿no? Pero varios la repiten, ¿no? De que Lenin en un momento, tras la toma del poder por parte de los bolcheviques en octubre del 17, cuando pasan más de 70 días, que es lo que había durado la Comuna de París, sale a festejar en el medio de la nieve, ¿no? Se ve que todavía era invierno ahí en Petrogrado, y sale a festejar como diciendo, logramos estar un día más en el poder que lo que habían logrado los comuneros de París, ¿no? Esa es como una pequeña anécdota que muestra la importancia o la referencia que tenían los bolcheviques en la comuna. Y otra es que con el correr de los años lo establecen al 18 de marzo, que este año se cumplieron 150 años, como una fecha conmemorativa dentro del gobierno soviético, digamos, del gobierno obrero que se forma en Rusia. Así como, no sé, como hoy nosotros es una fecha importante el 1 de mayo, u otras conmemoraciones propias de la clase obrera, bueno, el gobierno soviético había establecido la conmemoración de la Comuna de París como un momento de recordatorio, digamos, de aquella gesta. Entonces yo, bueno, me pregunté un poco por qué había sido así, ¿no? ¿Por qué le daban tanta importancia a la Comuna de París? Y bueno, volviendo un poco sobre el tema, lo cierto es que se transformó para toda esa generación, la generación de Trotsky, de Lenin, quienes fueron los líderes de la Revolución de Octubre, en la referencia inmediata. Piensen que, si bien habían pasado 50 años, más de 50 años, entre 1871, que es la Comuna de París, y 1917, que es la Revolución Rusa, era la experiencia más cercana para ellos de lo que había sido un gobierno obrero triunfante, aquella idea que había surgido en Marx de que los trabajadores debían, digamos, apropiarse del poder político, destruir al Estado burgués, al Estado opresor y, digamos, avanzar hacia una sociedad sin clases, sin explotación, sin opresión, esa idea formulada por primera vez en el Manifiesto Comunista,
había tenido su primer ejemplo concreto, su primer forma de, digamos, de mostrarse de alguna forma más histórica en la comuna de París, ¿no? Aquel acontecimiento en donde los obreros parisinos se hacen con el poder frente a la negativa de su propio gobierno de defenderlos frente a lo que era el ataque de los ejércitos bismarckianos, ¿no? Del ejército alemán que rodea París y frente al temor de la burguesía francesa a que los trabajadores parisinos ocupasen la ciudad y se encargasen de la defensa, bueno, se alían a ese gobierno alemán en oposición a la clase obrera. Y ahí Marx saca una primer conclusión importante. Dice, bueno, entonces la burguesía, la clase dominante, está dispuesta a todo con tal de evitar que los trabajadores tomen conciencia de su propia fuerza, ¿no? Que tomen conciencia de su propio poder. Porque en esos pocos días que el proletariado se ocupa la ciudad de París y logra establecer una defensa efectiva de la ciudad de París frente al ejército alemán, toma una serie de medidas que demuestran su enorme capacidad, ¿no? Bueno, Gaby, algunas nosotros, sí, a mí lo que más me flasheó, pongámosle, de cuando leí tu nota otros documentos más históricos fue la capacidad que tuvo la clase obrera de crear sus propias instituciones para defenderse, como por ejemplo suprimir la policía, ¿no? totalmente, cosas que hoy nos siguen diciendo que son imposibles o rarísimas. Bueno, el año pasado los jóvenes estadounidenses decían abolish the police, ¿no? O sea, Claro. la abolición de la policía y sonaba como algo rarísimo, pero los comuneros de París efectivamente en 1871 lo pudieron llevar adelante. Lo Lograron a su vez mismo, la separación de la iglesia y el Estado, claro. ¿no? Algo que hoy se sigue reclamando. Eliminaron también el ejército permanente, lograron que los funcionarios, que todos los funcionarios sean electos irrevocables y cobren igual que un docente o que un obrero medio. Nosotros decimos que un docente hoy en día del Frente de Izquierda, retomando aquella consigna, ¿no? Pero Claro. ellos lo establecieron como un obrero. Entonces, digo, toda una serie de cuestiones que Marx sintetizaba en una frase. Decía, bueno, la comuna lo que demostró es que los trabajadores no pueden apropiarse así como así de la maquinaria estatal existente. El Estado, como existe hoy en día, sirve para el dominio de una clase. Nosotros hoy vemos la justicia, la policía, etcétera. ¿De qué sirve a los trabajadores toda esa maquinaria estatal que construyó la clase dominante a su favor? Bueno, claramente de nada. Entonces los trabajadores tuvieron que construir sus propias instituciones, construir aquellas formas de gobierno y formas de organización que servían a su dominio y por lo tanto crear, por ejemplo, comités de acción y de defensa en donde las mujeres tenían un lugar importantísimo contra el lugar que se les daba en la sociedad en aquel momento. Entonces digo, una serie de acciones creativas que inspiraron a los bolcheviques posteriormente cuando se vieron frente al problema concreto bueno, de pensar en el problema del poder, ¿no? En Claro. 1917 ya no es la clase obrera parisina, sino la clase obrera rusa, los trabajadores y trabajadoras rusas, las que se ven frente al problema del poder. Y bueno, así como los obreros parisinos habían creado sus instituciones, los trabajadores y trabajadoras rusas habían creado los soviets, esas asambleas en donde además de decidir se elegían representantes, esos representantes eran revocables, no solamente se discutían leyes, sino que también estaban destinados a aplicarlas y a llevarlas adelante, es decir, se había unificado el poder que nosotros llamaríamos ejecutivo y legislativo, Claro. se había establecido un sistema judicial en donde los jueces podían ser revocables y elegidos por mandato popular, cuestión que hoy, Lo seguimos digamos, haciendo. sería totalmente fundamental para terminar con la casta judicial, ¿no? Algunos hablan del lawfare, pero no están dispuestos ni siquiera a eso, a que los jueces sean electos. Bueno, entonces Lenin y Trotsky escriben, yo ahí en la nota, bueno, se las dejo para que la puedan leer, se apropian de muchas de esas conclusiones y sobre todo una que quiero con esto por ahí terminar, Dale. pero dejar, los trabajadores parisinos si se quiere,
se habían encontrado en esa situación, ¿no? De tener que apropiarse del poder, o sea, se habían encontrado con un escenario muy difícil y sin embargo lograron, digamos, creativamente poder establecerse en el poder, aunque sea unos meses, mostrando un ejemplo que después inspiraría posteriormente a la clase obrera en las siguientes décadas. Sin embargo, lo que dicen Lenin y Trotsky es, bueno, en cierto sentido, fue una acción heroica, pero fue derrotada y nosotros debemos aprender de esa derrota. Y una de las conclusiones principales que sacan es la necesidad de una organización, ¿no? De poder pensar de qué manera esa acción de la clase obrera cuando se da, cuando las circunstancias a veces llevan digamos, a situaciones en donde la acción se vuelve el centro de la historia, digamos, bueno, cómo llegar preparados a esas situaciones, cómo llegar organizados, con objetivos claros, con la posibilidad de enfrentar las distintas maniobras que van a ir haciendo los gobiernos en ese momento y evitar ser derrotados. Entonces ellos dicen, para nosotros la comuna fue muy importante, no porque haya triunfado, no porque haya sido exitosa, sino también porque fue derrotada y a nosotros nos sirvió eso, dice Lenin y Trotsky, para lograr llegar mejor preparados a nuestra propia experiencia histórica y bueno, en ese sentido, muchas de sus conclusiones al momento de hacerse cargo del poder en 1917 partieron de esa experiencia, ¿no? A nosotros Sí, hoy nos toma una distancia todavía mayor respecto de la comuna, sí. pero bueno, aprendemos de ambas cosas, tanto de las derrotas como de las victorias del movimiento obrero, que constituyen una historia riquísima de la cual, bueno, en las siguientes columnas seguramente seguiremos aprendiendo, intentando pensarlas, porque bueno, todos esos hilos, digamos, Hilos de esas continuidad. lecciones son muy valiosas, ¿no? Sí. Sí, sí, Gaby, además, sobre todo en una época donde se demuestra que la clase obrera es la que mueve el mundo y que la victoria sigue siendo posible. Por último, decinos las redes de ideas de la universidad para los estudiantes que quieran, o docentes o jóvenes que quieran leer lo que estamos haciendo y se comuniquen. Sí, todas las notas están subidas a la Izquierda Diario, el suplemento sale por Izquierda Diario, en la sección de Juventud lo van a encontrar y si no, en la página de la Juventud del PTS, JUP PTS, dentro de Instagram o Twitter o Facebook, ahí aparecen los suplementos que van a salir de forma regular cada 3 semanas y pueden además ver los números anteriores. Este es el número Genial. 19, hay 18 números anteriores del año pasado, que bueno, que también aparecen algunas de estas cosas. Genial, para los manijas de la historia como nosotros, Gabriel Piro va a seguir en Alerta Spoiler contándonos lecciones del pasado para traer al presente. Chau Gaby, Chao, un Gaby. saludo. Abrazo. Chau Ría, chau Tom, y aguante los simuladores, loco, una nueva temporada vendría bien. Está muy bien Está bien. eso. Bien ahí, Piro. 10:24 de la mañana, continuamos con Alerta Spoiler.